60 años de la creación de APD, recordamos los valores y principios que plasmaron sus fundadores. Empresarios y ejecutivos tenemos la responsabilidad de dejar huella en nuestra historia. Es el momento de renovar nuestros votos con el país. Todo lo que hagamos positivamente contribuye a una mejor nación. Para nosotros, ¿qué es APD? La institución cívica profesional de mayor relieve en Panamá. APD es una organización que significa compromiso con el país, compromiso con la libertad de empresa, con el comportamiento ético. Una fuerza multidisciplinaria que funciona bajo el ADN de la justicia, la democracia y la libertad. Quizás la organización más representativa de todo el sector privado. Esta comunión de distintas ideas, de distintas formaciones profesionales, convierte a APD en un lugar de discusión de todos los problemas nacionales. El conjunto de profesionales talentosos que quieren a su país. Eso es lo que es APD para mí. Saber de nuestra historia es fundamental para conocer cuál es nuestro norte. Veamos cómo nace APD. En Panamá ya habían la Cámara de Comercio desde 1915, el Sindicato de Industriales desde 1945, instituciones como estas que se habían organizado para proteger a sus miembros, para instarlos a una superación, pero faltaba una organización que estimulara al panameño individualmente a superarse, haciendo crecer y superar sus negocios, honrar al país. Hemos estado al servicio del país aún en los momentos más oscuros, pero ¿cómo APD logró mantener sus principios durante la época militar? APD se forma en el año 58 y su primer presidente fue Fernando Eleta. Fernando Eleta era un hombre con una profunda convicción cívica, el creador de la primera televisora en Panamá, del primer radio programa continental. Esa inquietud, ese empeño de Fernando y sus compañeros de empresa profesional es lo que ha llevado a la Asociación Panameña Ejecutiva de Empresas a lograr un puesto de relieve nacional, de influencia cívica, de confianza nacional. Fue un día muy triste para todos los miembros de APD y para nuestro país. Conozcamos lo que ocurrió antes, durante y después del 29 de enero de 1976. La APD no es abanderado político, pero es abanderado de la democracia. Es defensor de la libertad de empresa, comprometido de la moral pública. Cuando me tocó ser presidente en el año 75-76, Panamá estaba en manos de un gobierno militar, presidido por el general Torrijos. Había acabado con la opinión pública, dominaba los medios de comunicación social, había violentado las instituciones democráticas, dominaba el órgano legislativo. La APD salió a la calle a tomar posición cuando ese orden de cosas se puso en peligro por el abuso militar, por la verdadera agonía que sufrió el panameño cuando su propia vida estaba en peligro a diario. Y una de las cosas más importantes fue cómo los empresarios y ejecutivos vimos durante el tiempo de la dictadura no solamente el deterioro de la democracia, de la justicia y de la libertad, sino el saqueo a la que estaban sujetos los fondos públicos en una forma desgreñada. Y en particular yo vivía muy fuertemente el tema de los fondos del Seguro Social, donde no se hacían las reformas que iban a hacerse,
No como ahora, que no se hacen por razones políticas, sino porque no se hacían para poder entonces poderle sustraer recursos al Seguro Social para hacer otra cosa. En esas circunstancias el país empezó a atravesar un deterioro económico grande, empezó un periodo de populismo. Veíamos en el APD una situación tremendamente crítica que iba a llevar al desastre económico del país. Venía de la década del 60, era el país que más había crecido económicamente de toda América. Al declararse el golpe militar que se había dado en el 68 en una revolución, empezó un movimiento populista con medidas y leyes que realmente estaban provocando un desastre económico. Y fue el APD, el organismo que salió a advertirle al país lo que estaba pasando, y empezaron las discusiones de todas las medidas que se estaban tomando y que rompían efectivamente la convivencia social. La APD sufrió en carne viva la persecución, el desquite de esas fuerzas que destruyeron hogares, destruyeron negocios, destruyeron el sentido de la honestidad pública y fueron víctimas inmisericordias de castigos injustos. Se violentaron los derechos humanos, se metía a la gente presa, hubo personas asesinadas como Floyd Britton, que fue compañero mío en el Instituto Nacional, como el padre Gallego. Total, cuando se hizo en los años 2000 la Comisión de la Verdad, salieron a relucir que eran 111 personas asesinadas por la dictadura. Todo eso era romper la convivencia social y nosotros advertimos al país lo que estaba pasando. Los organismos empresariales se convirtieron en los únicos lugares donde se discutían los problemas nacionales. Y muchos fueron víctimas de exilios, de destrucción de sus bienes, de la atemorización de sus familiares. Al reunirnos con los chiricanos, fue presidida por Bobby Eichmann y por Billy Ford y por Chinchorro Carle, y se manifestaron en una forma muy negativa contra el gobierno militar. Cuando los miembros de APD regresan a Panamá, yo regresaba ese día de Nicaragua, los agarran a todos presos. Nos enteramos que los habían montado en un avión y los habían llevado a Ecuador, donde existía también un gobierno militar. Obviamente se entendían entre ellos, ¿no? Nosotros llamamos a concentraciones y realmente fue el primer movimiento coordinado que se hizo en enero del 76 contra el gobierno militar de Torrijos. Nos llaman los miembros del gobierno para una reunión y poder pactar y arreglar la situación que se había hecho. Me acuerdo que la reunión fue en la Contraloría, y mientras se estaba discutiendo con los ministros del gobierno, somos asaltados por una supuesta murga que venía de San Miguelito. O sea, toda la gente que estaba en la parte de afuera de APD fue objeto de ataques, de cuchillazos, de golpes, porque vinieron cantando y se metieron y empezaron a golpear a todo el mundo, mientras teníamos a la gente supuestamente negociando. Rompimos relación de conversación con el gobierno porque en las conversaciones no querían regresar a los exiliados, y era lo que nosotros exigíamos. Las manifestaciones al día siguiente se hicieron todavía más grandes, la gente perdió el miedo. El día 29 de enero, yo estaba en el APD en la mañana, cuando somos rodeados por la Guardia Nacional y entraron a toletazos sacando a todo el mundo que estaba ahí, golpeando inclusive a mujeres. Desbarataron los archivos, los equipos que teníamos, los equipos de enseñanza, y un grupo de empresarios se fueron al Ministerio de Gobierno y negociaron mi salida del país. El temor de la oposición que empezó a formarse contra la dictadura militar
y que se empezó a formar para la vuelta a la democracia del país era tan grande que no querían que ni siquiera viviéramos en Panamá. Salió no solamente gente de APEDE, sino profesionales que habían mantenido una postura realmente muy vertical contra la dictadura. Cuando se forma la cruzada en 1987, yo fui miembro de salida del Comité Ejecutivo Nacional y fue una cosa que me llevó, a mí personalmente, a vivir en el exilio 2 veces. La primera vez cuando nos inventaron una rebelión armada con supuestamente armas en la Cámara de Comercio y tuvimos ese tiempo que salir, entre ellos Aurelio Barría, Eduardo Vallarino, que era presidente de APEDE, y varios afuera de Panamá. Pero la segunda vez ya yo era presidente de APEDE. Yo volví a Panamá en un supuesto indulto, pero nosotros seguimos, o sea, la cruzada civilista no paraba. En teoría había un diálogo con el gobierno, pero en la realidad era que nosotros seguíamos tratando ya no de hacer un enfrentamiento civilista en la calle, sino también apoyando las ideas de una coalición de oposición para derrotar al gobierno en las elecciones de 1989. Y precisamente para la fiesta de Navidad de ese año, escribí y leí una carta al Niño Dios en que hablaba pues de las cosas que el Niño Dios debía traernos. Y la carta decía, entre muchas cosas, pues que lo más importante era que nos enseñara a separar la paja del buen trigo, la justicia de la represión, la magnanimidad del perdón. En esos días salían muchas caricaturas y había una caricatura en que estaba el Istmo de Panamá y sobre el Istmo de Panamá estaba parado un cruzadito. Bueno, y alguien me la regaló y la enmarcó. La noche que allanaron la casa, el 20 de diciembre del año 88, bueno, a mí me llevaron al G2, me golpearon, me pusieron sobre un charco de agua y metían una garrocha eléctrica para que yo, sin ropa. Como a las 11:30 de la noche entra el mayor Camargo, pero en la mano Camargo traía el cuadrito del cruzado. En la mañana me mandaron al cuartel, a la base de la Fuerza Aérea que estaba en Tocumen, y a 1:00 de la mañana me montaron en un patrulla y me metieron, en ese tiempo todavía volaba Pan American aquí, y había un jumbo, y me llevaron 2 gorilas de esos y me sentaron en un puesto. Pero entonces uno, el gorila más feo, me da el cuadrito y me dice, ahí le manda el mayor Camargo. Efectivamente, en este país no caben ustedes dos y usted se va. Y cuando se cayó la dictadura, yo volví a Panamá con mi cuadrito en la mano. La invasión. ¿Cómo fue posible que los panameños no hubiésemos podido ponernos de acuerdo para construir un país mejor? La invasión me entristece. ¿Qué pasó después de esa tragedia panameña? Que tratamos de reconstruir nuevamente las instituciones. Yo creo que el error más grave fue no haber cambiado inmediatamente la constitución que tenía corte militar. Miembros de APEDE importantes, como el profesor Chinchorro Carle, lograron, como Contralor Nacional de la República, enderezar las finanzas públicas que estaban hechas un desastre. Y en un periodo de casi 3 años, se convirtió el país nuevamente en sujeto de crédito. Con una mano dura, con aplicación de sus propios valores, Chinchorro Carle, y con la comunicación permanente de los miembros de APEDE para ayudar, se logró enderezar las finanzas públicas, y eso fue un cambio importante en el primer gobierno de la democracia, y lo hizo un apediano. APEDE, consciente de eso, crea el Centro de Estudios Económicos con el objetivo de ayudar a la reconstrucción, a la reformulación de ese país que casi habíamos perdido. O sea, APEDE fue muy beligerante, no solamente queriéndolo hacer, sino demostrando con hechos concretos como el Centro de Estudios Económicos y propuestas concretas como el Plan de Desarrollo de Chiriquí,
y los aportes a estos diálogos nacionales, y lo que al final también terminó con la inclusión de un título constitucional sobre el Canal de Panamá, que nos sentimos muy reflejados allí. Esos son ejemplos de esa transición y qué hicimos. Por primera vez podíamos realmente actuar e interactuar y ser personas y ser un grupo que daba pautas de cómo hacer las cosas. Tuvimos muchísimos retos, entre los cuales estaban que ya estábamos entrando a que todo lo que eran las áreas revertidas nos estaban siendo devueltas y no sabíamos qué íbamos a hacer. Ese fue uno de los grandes retos. El otro gran reto que tuvimos fue ¿qué vamos a hacer con el canal? Y le voy a decir, una de las cosas más fabulosas de APD es que es un banco de talento y se pudo trabajar muy bien con esos retos. En el año 1965, don Guillermo Billy Ford, presidente de APD, toma la decisión de crear capítulos, y los primeros son el capítulo de Chiriquí, en ese mismo año, el año 65, y el de Colón y también Azuero. Estos capítulos empiezan a evolucionar con su propia personería jurídica y llega también a hacer contribuciones muy importantes, sobre todo en la época de los años 80. A mí me tocó ser presidente en 1987. Así fue como yo conocí el resto del país, porque no tuve el privilegio de nacer en Panamá y me fascinó cómo es el interior y me gustó mucho participar con ellos y tener buenas ideas y conocer el país. En los capítulos funcionan bajo la misma personería jurídica de la sede nacional y hemos trabajado perfectamente bajo ese concepto, siendo capaces de dialogar dentro de la misma organización, consensuar posiciones para poder dar un ejemplo de unión al país. En ese entonces cada capítulo tenía su propia personería, no como hoy, que son subsidiarias. En ese entonces cada uno era independiente del otro. Sin embargo, pudimos por primera vez demostrar que éramos un gremio de todo el país, no de la capital. La visión de país era tratar de que Panamá sea un país y no la capital y el interior. Nos comprometimos en realizar una visión país 2025, estamos hablando del año 13-14, donde involucráramos a todos los miembros de la APD que quisieran colaborar. La APD tiene la característica de que tiene un grupo de miembros dentro de su membresía de 800 personas. Hay un grupo que yo les he llamado los 100 Strong, que son las personas que trabajan día a día en las comisiones, discutiendo los temas nacionales. Entonces este grupo se puso a trabajar siguiendo una metodología que obtuvimos de la CAF, el Banco de Desarrollo Latinoamericano. Ellos habían hecho ya una visión Latinoamérica 2040 y seguimos la metodología. Este fue un aporte que ha tenido un seguimiento a través de un observatorio que nos permite medir si lo que ahí se planteó se ha ido cumpliendo o no se ha ido cumpliendo. Es un producto de APD que se ha convertido en un aporte importante al país y que debe ser continuado, actualizado, se le debe dar seguimiento para ver si se está cumpliendo o no las metas que ahí se pusieron. Y estuve en la junta directiva desde suplente hasta ser vicepresidente. Y dije, bueno, ¿y por qué no? Y fue, creo que la primera vez en muchos años que hubo competencia. Esto fue como lanzarse a presidente de un país. Y yo fui la gran novedad. Lo que sí debo decir que no quise que las mujeres radicales se me acercaran porque entonces hubiera perdido. Fue una elección extraordinaria con una campaña muy a todo el país. Éramos 450, 500 miembros y yo gané con 17 votos. No hubieron votos anulados y me sentí muy honrada de haber ganado la primera vez. En la segunda vuelta pues me pidieron que, ya que los estatutos lo permitían desde ese entonces, fui la primera persona que se reeligió. Mi experiencia en la elaboración, el trabajo de la visión país fue esa, que las mujeres tienen un compromiso con la organización, con el futuro del país, con el comportamiento ético, con la gobernabilidad, con el desarrollo sectorial, con la justicia, muy marcado, y ha sido realmente un baluarte
Y yo pienso que APD ha sido un ejemplo de gremio, de tener al frente de APD primero la señora Victoria Fige, después a la licenciada Agmar Álvarez y a Moravia Guerrero como presidentas de la organización. Y estoy seguro que en el futuro vendrán otras damas profesionales, talentosas, a dirigir este gremio, que es un baluarte. Este gremio es un baluarte de la República de Panamá. Creo que APD es un buen piloto y ensayo para lo que debiéramos como panameños hacer. Diversas tendencias en intereses económicos, en intereses sociales y en intereses incluso políticos pueden dialogar, pueden llegar a consensos sobre temas de común interés. Se defienden principios, no intereses particulares, y eso nos da una connotación mucho más de estadistas. El alma de APD está en las comisiones. No solamente las ideas se desarrollan y se vuelven políticas públicas, sino que es esa multidiversidad de opiniones, ese trabajo en equipo que tiene dentro de APD lo que genera un ambiente donde podemos aportar, porque hay un grupo comprometido de panameños que trabajan con un solo fin, que es pensar en un mejor Panamá. La APD siempre ha jugado un rol preponderante, ha sido una entidad cuyas ideas y propuestas han sido respetadas por ser propositivas, siempre en ánimo de contribuir. Si hay crítica, pero con propuestas. Si hay debate escuchando a todas las partes. Y por eso que APD ha perdurado en el tiempo, y estoy seguro seguirá perdurando por 60 años más. Esa fue otra contribución de APD a través de los capítulos, que también hacen o replican actividades como las CADES, la CADE Nacional, que es una institución de aportes al país en soluciones a problemáticas, se hace regionalmente y la hemos hecho sobre la minería, sobre la educación, el próximo va a ser sobre el turismo, y de esa manera también replicamos las contribuciones a nivel regional. Y CADE se ha convertido en la vitrina, es como el espacio a través del cual APD hace propuestas al país. En los 50 años de CADE, los aportes han sido muy importantes y todas las comisiones de APD, de una u otra manera, colaboran con CADE y con el tema de CADE del año específico a hacer propuestas para el desarrollo sostenible de Panamá. Para que Panamá realmente se fortalezca, le damos a los gobiernos de turno, gobiernos nacionales, gobiernos locales, a la empresa privada, una visión diferente. Este evento, como le decimos dentro de APD, el evento insignia, en donde enfocamos nuestros esfuerzos y realmente donde apostamos al futuro de Panamá. El CADE del 2014 se presentaban los candidatos a la presidencia de la República y era una oportunidad única para que nosotros entregáramos un aporte de nuestra visión del país basado en pilares como gobernabilidad, inclusión, competitividad y el desarrollo de sectores estratégicos. Entonces, este trabajo se le entregó a los candidatos lo tomaron en cuenta en sus presentaciones y repostaron. Muchas de estas cosas, de estas iniciativas de APD fueron tomadas en cuenta por el gobierno actual, unas se cumplieron, otras no se han cumplido. En nuestra junta directiva somos parte de las generaciones de ejecutivos y empresarios que nos atrevimos a enfrentar los nuevos desafíos. De la mano de otro elemento importante que es nuestro capital humano. Los principios de la APD, a pesar de que fueron escritos hace 60 años, tienen una vigencia muy notable que nos ha servido a nosotros para realizar nuestras labores aquí y educar a nuestros hijos. Nos sentimos muy orgullosos de participar en esto junto a los socios, porque estamos contribuyendo al desarrollo del país para que cada día sea mejor. Es el momento de renovación de votos con nuestro país. Todo lo que hagamos positivamente contribuye a construir una mejor nación. Impulsamos el país a través de la inclusión del desarrollo humano, grupos vulnerables, equidad de género y sectores como educación y deporte, con compromiso y desarrollo. Creemos que la productividad y sostenibilidad en la gestión pública, energética, humana, tecnológica y ambiental potencian al país con compromiso y desarrollo.
Promovemos el crecimiento de la libre empresa a través de la competencia y la apertura económica que nos brindan los sectores turismo, marítimo y logístico nacional con compromiso y desarrollo. Apoyamos una gobernabilidad democrática profundamente cimentada en valores éticos y morales, como visión de país, con compromiso y desarrollo. Indiscutiblemente, los 60 años de la APEDE en la vida nacional tienen un legado de valores y principios. La misión que nos legaron nuestros fundadores es grande. Hoy seguimos interesados en la gestión pública, preocupados por la desigualdad social y la conservación del medio ambiente, y convencidos que la educación es la única forma de transformar vidas. Esta es la verdadera esencia de la participación ciudadana. Involucrémonos. El futuro del país lo construimos todos.